Saludo con uno a Alejandra Cuyen, analista política, a quien le encanta entrar siempre en zona de curvas peligrosas. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Pepe? Bien, estábamos poniendo mucha atención a lo que dijo hoy el presidente de la República, quien por primera vez, lo reitero, se refiere al tema del quíntuple asesinato de la Narvarte. ¿Por qué, Alejandro? Se refiere a él porque ha habido muchas presiones internacionales y también de adentro, de activistas, tuiteros, redes sociales, periodistas, ONGs, todos, ¿no? Acusando al presidente de que no ha puesto la atención debida. Entonces hoy él sale y dispara en defensa propia. Yo creo que ya era hora de que se manifestara sobre el tema, y te diría una cosa que me llamó muchísimo la atención. El presidente pone un particular énfasis sobre el hecho de que lo hizo en esta reunión de procuradores y fiscales de toda la República, y pone un particular énfasis en la necesidad de que se detenga a los responsables, tanto de este multihomicidio como de todos los anteriores, acosos, sí. abusos, amenazas y delitos que se han cometido contra periodistas. Pero no escuché, por lo menos en el discurso, ningún énfasis en la parte preventiva. Es decir, parte de lo que se discute es, pues ya lo que quieres es que no suceda. Ciertamente si sucede, que se resuelva el delito. Pero lo que quieres es que no suceda. Déjame destacar justamente lo que está señalando con base en las declaraciones que hizo el presidente de la República, porque evidentemente ante el editorial del domingo en el New York Times, que en Los Pinos se lee y pesa mucho, se lo traducen al presidente, pero bueno, está enterado, y ante la carta abierta de más de 400 intelectuales, el presidente de la República no tuvo hoy otra opción, es decir, quedó arrinconado por las circunstancias, y habló por primera vez de este caso, pavoroso caso, y expresa el compromiso de su gobierno, reitera el compromiso de su gobierno para proteger a periodistas como Rubén Espinosa y activistas como Nadia Vera, por citar los casos más sonados en los últimos días, los últimos 20 días. Esto lo hizo durante la 33ª Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia. Con uno, Adrián Capula informa detalle. Ante un caso como el multihomicidio de la colonia Narvarte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno está comprometido a castigar los crímenes contra periodistas y defensores de los derechos humanos. En el ámbito preventivo he dado instrucciones a la Secretaría de Gobernación para seguir fortaleciendo el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El Ejecutivo Federal inauguró la 33 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Afirmó que las autoridades están obligadas a aclarar los hechos en donde murieron el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista social Nadia Vera. De eventuales responsables de agresiones, ataques y homicidios en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. Esta es la primera vez que el Ejecutivo Federal habla del caso. El jefe de gobierno del Distrito Federal reconoció que, una vez más, se pone a prueba el sistema de procuración de justicia en la capital del país. Pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación. Todas deben de agotarse, todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta. Ante procuradores y fiscales, el presidente aseveró que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio no admite prórrogas. La Procuradora General de la República anunció la entrada en vigor de los protocolos homologados para la investigación de los casos de tortura y desaparición forzada de personas. Estos protocolos permitirán, sin distingo de competencia local o federal, investigaciones eficaces en casos de desaparición forzada y de tortura. Además, agregó la localización de víctimas y mayores sanciones a los responsables de estos delitos. Con uno, Adrián Capula. Tiene razón, Alejandra. Está diciendo el presidente, hay que prevenir. Hay que castigar. Pero no está hablando de prevención. Habla muy poco de prevención, o sea, menciona esta parte de reforzar los mecanismos de prevención. Y hay algunos datos interesantes, Pepe. Artículo 19, que es esta Organización Mundial de Protección de Periodistas, claro, presentó su informe hace algunos meses, todavía no sucedía lo de Rubén Cortés,
donde pues, más Rubén o menos Espinosa. Rubén Espinosa, perdón, y revisa pues, qué es lo que ha venido sucediendo en términos presupuestales y en términos de la relación con el gobierno. Entonces, artículo 19 comenta, por ejemplo, que de 2012 a 2013 finalmente hubo un incremento importante en el presupuesto a lo que es este órgano de protección a periodistas y defensores de derechos Activistas, humanos que depende de Gobernación. Subió de 3 millones y cacho a 34 millones. 10 veces más. Sí, para el año siguiente subió a 35 millones, poquito, pero digamos ya en una cifra muy considerable. Sin embargo, lo que artículo 19 reporta es que la mayor parte de esos recursos se fueron a nómina y a contratación de personal. Burocracia. Más que a usos generales. Entonces, son de nuevo, yo creo que estos detalles donde va a haber que meter mucho más presión como sociedad para ver en qué se están gastando el dinero en el gobierno federal. Si se va a ir a burocracia que no te va a resolver el problema o si van a lograr hacer más eficiente el mecanismo de protección. Porque sabrás que cuando un periodista va a buscar protección, pues tiene que pasar por una serie de protocolos. No es de la noche a la mañana que se le asigna la protección. Y él acusa acoso de algún tipo, agresiones, en fin, y tiene que documentar, tiene que ponerlo en evidencia y en la medida en que considere la autoridad grave cada caso particular, se le otorga de acuerdo con los protocolos, un diferente tipo de protección. Y el mecanismo funciona, lo claro, que quieres es nada más que lo apliquen. Desde, no sé, rondines en torno a su lugar de residencia, hasta ponerles guardias hasta de ponerle seguridad. carros blindados, pues, para acabar pronto. Lo que sea necesario. Sí, ayer hablábamos con el subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Roberto Camp, y él nos explicaba, en este momento el gobierno federal está protegiendo a poco más de 400 periodistas. 419. Sí. Creo que dijo 419. Entonces la pregunta lógica es, oye, en el caso concreto de Rubén Espinosa, el fotoreportero, pues a él lo mataron, independientemente de cómo y por qué lo hayan matado, él llegó a estar amenazado en vida y así lo denunció. Así es. Estuvo acosado, estuvo agredido y tenía miedo, temía por su vida. Bueno, se fue de Veracruz. Porque era un fotoreportero, un periodista incómodo para el régimen veracruzano. Ahí hay una primera interrogante. Cuando él hace público que está siendo perseguido, se lo manifiesta a varios, el gobierno no se entera, no lo protege, no hace nada. Digo, independientemente del momento y de la causa específica de la muerte que deberá ser demostrada por la investigación. Él estaba amenazado y lo mataron. Ahí, yo la verdad desconozco y estoy dudosa sobre si llegó a solicitar la protección de Gobernación específicamente. No se actúa de oficio. Tampoco, no, que yo sepa, tienes que ir a solicitar el apoyo. Campa, por ejemplo, ha insistido en llamar a la gente que esté amenazada, a periodistas o activistas. Que demuestre que lo está. Para que vengan a solicitar el apoyo, porque hay un órgano donde hay sociedad civil, gobierno, son distintos actores, es un consejo que determina el apoyo de seguridad para los periodistas o activistas. Lo que yo no sé si este hombre fue a solicitar el apoyo o no, o si simplemente al saber el gobierno veracruzano que este periodista se había ido, Gobernación tenía que haberlo investigado. Yo creo que tienes que ir explícitamente a Gobernación a solicitarlo y valdría la pena que Roberto Campa hiciera un llamado y más promoción, digamos, a este programa para que los periodistas sepan cómo actuar. Y también te acordarás cómo trabajaban en Juárez los periodistas, que en la época más complicada de Ciudad Juárez pues, actuaban en bloque cuando iban a hacer este trabajo, sobre todo con temas de crimen organizado. Las coberturas, claro. Tiene que haber estrategias de protección a los informadores, Pepe, yo creo que es fundamental. Bueno, en torno al caso del asesinato de Rubén Espinosa y bueno, de todas las otras 4 mujeres, incluida Nidia Vera, la activista, hoy los familiares del fotoperiodista de Rubén Espinosa hicieron pública una carta en la cual exigen al presidente de la República justamente esclarecer el caso hasta sus últimas consecuencias. El texto dice tal cual: el Estado mexicano es el responsable de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Los familiares de Rubén hacen un llamado para seguir las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística de Rubén y el activismo de Nidia Vera allá en Veracruz. También demandan la rendición de cuentas de Javier Duarte, el gobernador de Veracruz.
Los familiares solicitan al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aclarar la situación vulnerable en la cual se encuentran ciudadanos y periodistas, así como comprometerse a no dejar impunes los hechos y evitar que estos hechos se repitan. A propósito, hoy, en más del caso Narvarte, declaró el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz, Arturo Bermúdez. Ayer rindieron testimonio la presidenta y la secretaria técnica de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. Lo hicieron como parte de la colaboración ofrecida por el gobernador Duarte a la Procuraduría del DF, en un hecho jurídicamente histórico. También se requirió, porque no tenía la obligación, No. También se requirió la declaración del exsecretario de Seguridad Pública, Sergio López. Ya no está, pero que hable. ¿Por qué? Porque hay sospechas. Se sigue línea de investigación, insistimos. Aquí no es que yo creo, que me late, que me dijeron. No, evidencia. Evidencia habla y eso es lo que están trabajando. Sin embargo, no fue posible entrevistar al exsecretario de Seguridad porque no reside en Veracruz desde 2011. Entonces, bueno, esa línea tendrá que darse. Como lo hemos informado con oportunidad, bueno, tendremos todos los datos, pero vamos en este momento en vivo con el Mariana Guerrero, quien se encuentra frente al lugar donde se cometió el quíntuple homicidio, en la calle de Luz Aviñón 1909, en la colonia Narvarte. ¿Qué está pasando, Mariana? Adelante. Pepe, muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Pues esta tarde-noche, Yesenia Quirós, la madre de Yesenia Quirós, quiero decir, una de las víctimas de este multihomicidio en la Narvarte, compareció ante la Fiscalía de Homicidios y solicitó al Ministerio Público acudir a este domicilio que refieres en la calle Luz Aviñón, en el número 1909, para venir a recoger los objetos personales que se encontraban en este domicilio de su hija, quien era maquillista, y acudió acompañada esta tarde-noche por peritos de la Procuraduría Capitalina para pues recoger estos objetos de su hija. Y bueno, los vecinos de la zona señalan que en efecto vieron a los peritos que los identificaron por traer una bata blanca y que posteriormente, bueno, ha informado la Procuraduría, regresó la madre de Yesenia Quirós a la Fiscalía para concluir la diligencia y por supuesto también regresó con estos objetos que recogió del departamento, que eran básicamente, Pepe, objetos personales únicamente de pues la víctima de este multihomicidio. Mariana, gracias por esta información de lo que está ocurriendo en este momento ahí donde tú te encuentras, en Luz Aviñón. Gracias, buenas noches. Continuamos pendientes, muy buenas noches. Seguimos pendientes, Mariana Guerrero. En este momento, Alejandra Cuyen, hay dos líneas de investigación. Uno, el crimen por robo o derivado de lo que parece ser un robo. Hablo de lo que hay como evidencia en manos de la Procuraduría hasta el momento. Y la otra línea es justamente indagar si la sospecha es fundada respecto a un acoso. Un ataque directamente de un crimen de Estado, de las autoridades de Veracruz. Donde el fotoreportero y la activista muertos eran sin duda incómodos. Y habían sido amenazados y tuvieron que salirse del estado de Veracruz para venir a Pero aquí hay una confusión, ¿no? Alejandra. Nos hemos ido, o se ha ido gran parte de la sociedad, la tuitocracia, en fin, con la idea de que a Rubén lo mataron porque lo persiguió el gobernador asesino de Veracruz. A mí me parece muy adelantado, muy atropellado hacer señalamientos sin pruebas ministeriales. Sí, sospechas, bueno, ¿cuántas quieres? Así es. Y al final las amenazas existían, entonces, y él las había denunciado. Yo insisto, falta ver que haya ido a la Secretaría de Gobernación a denunciarlas ahí y a pedir protección ahí, o si simplemente acababa de platicarlo y comentarlo con distintos periodistas. Entonces, mira, hay un tema no es ahí suficiente para demostrar. Lo comentábamos, ¿no? La semana pasada, Alejandra, lo que resulte como verdad jurídica va a ser la verdad sospechosa. Porque si la muerte fue provocada por un crimen derivado de un robo, una violación, donde hubo en medio drogas o no hubo drogas, orgías o no hubo orgías, la gente no va, o por lo menos ese sector de la opinión pública, no va a querer asumir esa verdad como tal y seguirán insistiendo en el tema político.
detrás del crimen. Pero es que es muy difícil, Pepe, porque la cantidad de homicidios de periodistas veracruzanos a lo largo de la administración de Duarte Estamos hablando sigue de 11, creciendo. 12. Son ya 12 periodistas. Hay un acoso permanente a los activistas. O sea, sí hay un clima en el estado de Veracruz de particular adversidad para el periodismo y para la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo quieres que la opinión pública piense distinto? Es decir, a la hora de demostrar los datos concretos de un crimen, yo coincido contigo, es lo que se pueda demostrar a través de una investigación judicial y pruebas periciales. Pero pues, en términos de la creencia popular, pues, es muy difícil revertirla cuando traes antecedentes del tamaño los que trae el gobernador Duarte. Pues va a tener que rendir buenas cuentas. Y vamos a hablar también en Zona de Cubras Peligrosas del tema político, con el asunción Me dejaste con las ganas. Te dejé con las ganas porque el tiempo es criminal. Ese es peor todavía. Tenemos nuevos presidentes de partidos. Desde mañana, Malio Fabio protestará por ahí de las 7:30, 8 de la noche. Guardar y hacer guardar los estatutos del PRI y conducir este partido rumbo a las elecciones que vienen, incluida la presidencial. Desde una cercanía absoluta con el presidente, ¿no es cierto? Y bueno, ya está abriendo, con su sola presencia, ya está abriendo este círculo cerrado en torno a Enrique Peña Nieto en función de la sucesión presidencial. Tú, yo, todos estamos siempre hablando de que hasta la llegada de Beltrones, pues hay dos fuertes para ser los bendecidos con la decisión del solitario de Palacio, que es el presidente de la República, y estamos hablando de Videgaray y de Osorio Chong. Sí, pero al llegar Beltrones, pues se abre la posibilidad para la candidatura del 2018 y se abrirá más, Alejandra Cuyen, a partir de los cambios que vienen en el gabinete después del informe presidencial. Ahí te la dejo. Vamos a ver si ahora sí se dan esos cambios, sí se van a dar. Querido Pepe, porque qué bruto cómo los han anunciado. Se van ¿no a es dar y cierto? va a ser muy importante. Y el rol de Beltrones yo creo va a ser mucho más importante de lo que nos imaginamos. Y ya hablaremos del PAN y de Ricardo Anaya y de todo la cauda de contextos que hay a su alrededor. Gracias. Inicia una buena segunda mitad de año. Gracias. La Zona de Cubras Peligrosas, Alejandra Cuyen.